Desde una iglesia que fue construido sobre la tumba del apóstol Pedro, hasta una iglesia que fue construida no para adorar a Dios, sino para contener al mal. Hoy te llevaremos a un viaje por las iglesias más icónicas jamás construidas. Desde las profundidades ocultas de Roma, hasta las cúpulas que parecen tocar el mismo cielo. Y te aseguro algo, cuando llegues al final, no verás estos templos con los mismos ojos. Hay iglesias que tardaron siglos en completarse. Algunas están alineadas con las estrellas. Otras parecen haber sido diseñadas con ayuda, no de humanos. Aquí te contaremos cómo se construyeron las edificaciones más icónicas de la historia. Sin grúas, sin andamios, sin máquinas modernas, con cálculos invisibles y una precisión imposible. El ser humano construyó una de las edificaciones más grandes y complejas del mundo, que incluso hoy nos desafían. ¿Y por qué en pleno siglo XXI seguimos descubriendo secretos ocultos en sus muros? Quédate, y te contaremos cómo se construyeron estos íconos de la religión. Capítulo 1. La arquitectura de lo imposible. La lógica detrás del diseño sagrado. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado reflejar en sus templos no solo belleza, sino armonía con el universo. Pero esa armonía no era aleatoria. Estaba basada en principios matemáticos ocultos que hoy apenas empezamos a comprender. ¿Sabías que muchas de las iglesias más icónicas del mundo fueron construidas usando el número áureo? ¿O que sus arquitectos creían que a través de la geometría podían acercarse a lo divino? ¿Qué es la proporción áurea? La proporción áurea es una constante matemática, aproximadamente 1618, que aparece de forma natural en la naturaleza, desde las conchas marinas, hasta el crecimiento de las plantas o la espiral de las galaxias. Esta proporción ha sido considerada desde la antigua Grecia como un código sagrado, una huella de Dios en la creación. El uso del número áureo en la arquitectura sagrada, los arquitectos de iglesias, catedrales y templos sabían que la belleza no solo está en la decoración, sino en la estructura misma. En la Sagrada Familia de Gaudí, las torres siguen proporciones geométricas basadas en la sección áurea. La Catedral de Chartres en Francia esconde dentro de sus medidas proporciones exactas entre altura, anchura y profundidad que reflejan esta constante divina. Incluso en la Basílica de San Pedro en Roma, el diseño de la cúpula y las columnas del baldaquino de Bernini respetan proporciones armónicas que remiten a la perfección matemática. Geometría sagrada. Más que números, pero no se trataba solo del número áureo. Los constructores sagrados trabajaban con lo que se conoce como geometría divina, o sagrada, el uso de formas como el círculo, representación de Dios, sin principio ni fin, el cuadrado, símbolo de lo terrenal, y el triángulo, la Trinidad. La intersección de estas figuras no era decorativa, representaba la unión entre el cielo y la tierra, lo eterno y lo finito. Muchas iglesias están construidas con planos en forma de cruz, divididas en secciones de 3, 7 o 12 partes, en referencia a números simbólicos del cristianismo. ¿Casualidad o propósito espiritual? Estas proporciones no eran caprichosas. Cada medida, cada ángulo, estaba cuidadosamente elegido para elevar el alma del creyente, para hacer sentir que al entrar en la iglesia uno estaba dejando el mundo terrenal y caminando hacia lo eterno. Arquitectos como Vitruvio, Filarete, y más tarde Leonardo da Vinci, creían que la belleza arquitectónica debía imitar la del cuerpo humano, también hecho según la proporción divina. En conclusión, las iglesias no fueron construidas solo con piedra. Fueron construidas con fe, ciencia y matemática sagrada. Cada columna, cada arco, cada vidriera es una fórmula visual que intenta conectar lo visible con lo invisible. Una puerta hacia lo eterno, abierta a través del número. Técnicas antiguas que hasta hoy nos desconciertan. Andamios flotantes, cálculos sin computadoras, precisión sin tecnología. Construcción milagrosa. ¿Cómo se levantaron las iglesias, imposibles sin tecnología? A simple vista, muchas iglesias medievales parecen obras de ingeniería moderna.
Pero lo más desconcertante es que fueron construidas siglos antes de que existieran grúas, ordenadores o láseres de medición. ¿Cómo lo hicieron? Aquí te lo contaremos. 1. Andamios flotantes, desafiando la gravedad. Imagina construir una cúpula de más de 100 metros de altura, sin grúas. En la Catedral de Florencia, Filippo Brunelleschi diseñó un sistema de andamios móviles suspendidos, que flotaban en el interior de la cúpula sin tocar el suelo. Este sistema permitía trabajar desde adentro hacia afuera, con una precisión milimétrica, sin colapsar la estructura. Estos andamios no eran visibles desde abajo, lo que les dio el apodo de andamios fantasmas. 2. Cálculo sin computadoras, el cerebro humano como herramienta. Hoy los arquitectos usan software de modelado 3D para calcular pesos, proporciones y fuerzas. Pero en el siglo XII, se usaban tablas matemáticas, compás, y la geometría sagrada como lenguaje estructural. Muchos de estos planos eran dibujados a escala sobre el suelo de los monasterios, con cuerda y tiza, y se modificaban con precisión a mano. En Chartres, se encontraron marcas geométricas ocultas en el piso, que eran guías para los constructores, un antiguo sistema CAD en piedra. 3. Corte y colocación de piedra con precisión milimétrica. Cada bloque de piedra debía encajar con tal perfección, que algunas uniones no necesitaban mortero. Esto se lograba gracias a maestros canteros que pulían y marcaban la piedra a ojo y con herramientas rudimentarias. En muchas iglesias, las columnas se alinean con tal exactitud que al mirar desde el altar hasta la entrada principal, se crea un efecto visual de túnel de luz. La clave. El uso de la cuerda y la sombra solar como guía, una técnica olvidada con la llegada de la tecnología moderna. 4. Órdenes secretas y gremios masónicos. Gran parte de estos conocimientos eran transmitidos oralmente, dentro de gremios cerrados de arquitectos y albañiles. No escribían planos ni dejaban instrucciones, solo símbolos y marcas en la piedra. Algunos creen que estos gremios fueron los precursores de la masonería, y que ocultaban dentro de las iglesias mensajes crípticos codificados en la arquitectura. 5. Simulación del sonido y la luz. Antes de la acústica moderna, ¿cómo sabían cómo iba a sonar el coro o entrar la luz si no había software de simulación? Lo resolvían con escala reducida de maquetas y experimentación con luces reales al amanecer y atardecer. Incluso se usaban espejos, agua y humo para estudiar la trayectoria de la luz y ajustar los vidrieras. En la Basílica de San Pedro, Roma, la luz de ciertos vidrieras cae exactamente sobre el altar mayor en fechas específicas del calendario litúrgico. ¿Coincidencia? En conclusión, estas construcciones no son solo obras de fe, sino de una inteligencia ancestral que combinaba ciencia, arte y mística. Andamios que flotaban, cálculos invisibles, y precisión imposible sin máquinas modernas. Quizás por eso aún hoy, no podamos replicar exactamente cómo se construyeron estas iglesias. Pero una cosa es segura, en cada piedra hay un secreto que sigue hablándole al alma. Capítulo 2. Roma. El corazón de la fe, y del misterio. Basílica de San Pedro, historia de su construcción sobre la tumba del apóstol Pedro. Ubicación, Ciudad del Vaticano. La Basílica de San Pedro, donde comenzó la iglesia, y la historia sagrada de su construcción. En el corazón del Vaticano se eleva uno de los monumentos más imponentes del mundo. La Basílica de San Pedro. Pero lo que la convierte en un lugar verdaderamente único, no es solo su grandiosidad arquitectónica, ni las obras maestras de arte que alberga, sino el hecho de que fue construida sobre la tumba de un hombre que cambió la historia del mundo, Simón Pedro, el primer apóstol, el primer papa. Y según la tradición cristiana, el pilar de la iglesia. ¿Realmente está Pedro enterrado allí? Según las fuentes más antiguas del cristianismo, Pedro fue crucificado boca abajo durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo, en el Circo de Nerón, un estadio romano ubicado justo en la colina vaticana.
Tras su muerte, los primeros cristianos enterraron su cuerpo en una tumba simple y secreta, muy cerca del lugar de su martirio. A pesar del peligro, los creyentes comenzaron a visitar el sitio en secreto, dejando inscripciones, símbolos y oraciones grabadas en las paredes. Ese lugar se convertiría, siglos después, en el punto cero de toda la cristiandad. La primera basílica, Constantino y la era cristiana, siglo IV, con la legalización del cristianismo en el año 313 después de Cristo, por el emperador Constantino, Roma entró en una nueva era. Constantino decidió construir una iglesia monumental para honrar al apóstol Pedro, y lo hizo justo encima de su tumba. Esta primera basílica era majestuosa para la época, tenía más de 100 metros de largo y 5 naves separadas por columnas. Fue construida utilizando materiales reciclados de templos paganos, como mármol y columnas romanas, simbolizando la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Pero aún más importante era el altar mayor, alineado exactamente sobre la tumba del apóstol. Según los documentos y la tradición, nadie podía celebrar misa en ese altar, sin estar directamente sobre los restos de Pedro. Esta idea convirtió el lugar en el punto espiritual más alto de la Iglesia Católica. La reconstrucción, la actual Basílica de San Pedro, siglos XVI-XVII, con el paso de los siglos, la antigua basílica comenzó a deteriorarse. En el siglo XV, el Papa Nicolás V propuso restaurarla, pero fue el Papa Julio II quien decidió algo mucho más ambicioso: demoler completamente la basílica original, y construir la iglesia más imponente de la historia. La decisión fue polémica. ¿Demoler un templo erigido por Constantino, construido sobre la tumba de Pedro? Pero el sueño de Julio II fue más fuerte que la tradición, quería un templo que fuera símbolo del poder espiritual del papado. Y así comenzó la obra titánica que transformaría el Vaticano para siempre. Los genios que la levantaron el proyecto pasó por manos de los más grandes artistas y arquitectos del Renacimiento y el Barroco. Donato Bramante fue el primero en diseñar una planta en forma de cruz griega, con una gran cúpula central. Rafael, su sucesor, redibujó los planos y añadió naves laterales. Miguel Ángel retomó el proyecto en sus últimos años de vida, y rediseñó la monumental cúpula, que sigue siendo una de las obras más admiradas de la historia. Bernini, por último, diseñó el majestuoso baldaquino y la famosa plaza de San Pedro, como brazos que acogen al mundo. ¿Y la tumba de Pedro? Durante siglos, la Iglesia mantuvo como tradición que Pedro estaba enterrado bajo el altar. Pero no fue hasta el siglo XX que esto se confirmó de forma arqueológica. En 1940, bajo el pontificado de Pío XII, se autorizaron excavaciones secretas en las grutas vaticanas. Lo que los arqueólogos descubrieron fue asombroso: una necrópolis romana bajo el Vaticano. Un pequeño monumento funerario marcado con la inscripción «Petro Useni», Pedro está aquí. Y finalmente, restos óseos humanos, cuidadosamente guardados, cubiertos con telas teñidas de púrpura y oro. Aunque la Iglesia ha sido cautelosa en su afirmación, el Papa Pablo VI declaró en 1968 que se había encontrado la tumba de San Pedro, y sus restos están actualmente preservados en el interior de la basílica, justo debajo del altar principal. Un lugar que une cielo y tierra hoy, la Basílica de San Pedro es mucho más que un edificio monumental. Es el corazón simbólico del cristianismo católico, un puente entre los primeros cristianos perseguidos y la fe de millones en todo el mundo. Miles de peregrinos bajan cada año a la confesión de San Pedro, el lugar exacto bajo el altar donde descansan sus restos, para rezar, agradecer o simplemente contemplar en silencio el origen físico de una fe que cambió el curso de la historia. Esta iglesia no comenzó con mármol ni con oro. Comenzó con la sangre de un hombre que, crucificado por seguir a Jesús, se convirtió en roca para millones. Y sobre esa roca se construyó la fe de una civilización entera. 3 iglesias menores,
con secretos mayores. 1. San Clemente, 3 niveles de historia. Templo cristiano. Basílica medieval. Casa romana pagana. 2. Santa María della Concezione. Cripta decorada con huesos reales. Lo que eres, nosotros fuimos; lo que somos, tú serás. 3. San Pietro in Vincoli. Cadenas de San Pedro, el Moisés de Miguel Ángel, cuya estatua parece vivir. Cuando pensamos en las grandes iglesias del mundo, solemos imaginar majestuosas cúpulas, altares dorados y arquitecturas colosales. Sin embargo, hay templos más discretos, casi escondidos entre las callejuelas de Roma, que guardan secretos tan profundos como los cimientos sobre los que fueron construidos. Estas iglesias, a pesar de no figurar entre las más famosas por su tamaño, son verdaderas cápsulas del tiempo y el misterio. Hoy, abrimos las puertas de 3 de ellas. Iglesia San Clemente, un viaje en el tiempo en 3 niveles. En apariencia, San Clemente es una basílica modesta. Pero su verdadera riqueza no está en la superficie, sino debajo de ella. Esta iglesia es una especie de pastel arqueológico, con 3 niveles superpuestos que nos llevan a través de más de 2000 años de historia. El nivel superior es una basílica medieval del siglo XII, con frescos y mosaicos que relatan la gloria del cristianismo triunfante. Pero al descender por unas escaleras de piedra, se accede a una iglesia más antigua, del siglo IV, que alguna vez fue un lugar de culto cristiano en tiempos aún peligrosos para la fe. Y si seguimos bajando, llegamos al nivel más profundo, una casa romana del siglo I, que incluía un mitreo, un templo pagano dedicado al dios Mitra. Así, en un solo lugar, San Clemente nos cuenta la historia del cristianismo naciente, la Roma imperial y las creencias que precedieron al catolicismo. 3 mundos, 3 épocas, un mismo espacio. Iglesia Santa María della Concezione, el arte de la muerte. Si hay una iglesia en Roma que despierta un escalofrío en la espalda, esa es Santa María della Concezione del Cappuccini. Desde fuera, parece una iglesia más del siglo XVII, con una fachada discreta y sin pretensiones. Pero lo macabro comienza en su cripta subterránea. Allí, los monjes capuchinos utilizaron los huesos de más de 3700 frailes fallecidos para decorar las paredes, techos y altares. Cráneos, fémures y costillas forman guirnaldas, relojes de arena y hasta lámparas. Cada capilla está dedicada a un tipo diferente de hueso, y todo está dispuesto con una estética que va más allá de lo grotesco, es una reflexión artística sobre la vida y la muerte. La inscripción más célebre que recibe a los visitantes lo dice todo. Lo que tú eres, nosotros fuimos. Lo que nosotros somos, tú serás. Una advertencia, o una invitación a la humildad. En cualquier caso, imposible de ignorar. Iglesia San Pietro in Vincoli, cadenas y mármol con alma. Al subir por la colina de Esquilino, uno llega a San Pietro in Vincoli, la iglesia de San Pedro encadenado. Aquí se custodian las cadenas que, según la tradición, ataron a San Pedro durante su encarcelamiento en Jerusalén. Milagrosamente, se dice que éstas se soldaron solas al ser reunidas con las cadenas de su prisión en Roma. Pero más allá del símbolo de la fe, esta iglesia es también un santuario del arte. Porque aquí reposa una de las obras más sobrecogedoras de Miguel Ángel, el Moisés. Tallado en mármol blanco con una fuerza casi sobrenatural, el Moisés se muestra imponente, con las tablas de la ley bajo el brazo y una expresión de intensa vida. La leyenda dice que Miguel Ángel, al ver la perfección de su obra, golpeó la estatua en la rodilla con un martillo y gritó: «¡Habla!». Porque era tan real, tan lleno de energía contenida, que parecía a punto de moverse. Epílogo. Estas iglesias menores no fueron construidas para romper récords de altura o de extensión.
pero cada una encierra historias más profundas que muchas catedrales, capas de civilización, arte sublime, y mensajes que nos confrontan con nuestra propia existencia. Si las visitas, hazlo con calma y atención. Porque en sus rincones silenciosos, el pasado aún susurra. Pero lo más inquietante está bajo tierra, que es lo que el Vaticano ha mantenido sellado durante siglos. En las catacumbas, hay zonas que aún no han sido abiertas al público, y hay teorías de que lo que se guarda allí podría cambiarlo todo. Capítulo 3. Las catedrales que desafiaron al tiempo. Notre Dame, de París. Los misterios de sus gárgolas, alineación con el equinoccio, y su diseño como Biblia de piedra. Es un reloj solar, un calendario bíblico, una coreografía entre piedra y cielo. Majestuosa. Inmensa. Imperturbable. Así se alza Notre Dame sobre la Île de la Cité, el corazón palpitante de París. Más que una iglesia, es un símbolo. Más que una estructura de piedra, es una historia contada en silencio por sus muros, sus vidrieras, sus gárgolas y sus sombras. Construida a lo largo de casi 2 siglos, esta catedral no solo desafió el tiempo, también lo entendió. Lo marcó. Sus proporciones, su orientación, sus misteriosos adornos y sus complejos códigos visuales hacen de Notre Dame una de las grandes maravillas de la arquitectura gótica. Pero también, un libro de piedra lleno de secretos aún por descifrar. Aquí te contaremos los 10 secretos mejor guardados. 1. La catedral como proyecto imposible. Todo comienza en el año 1163. En un acto solemne, el obispo Maurice de Saly coloca la primera piedra. En aquel momento, París era una ciudad en expansión, y se necesitaba una nueva catedral, digna de la creciente influencia del Reino de Francia. La decisión de construir en estilo gótico no era solo una elección estética, era un acto de ambición espiritual y técnica. Durante más de 180 años, generaciones de artesanos, canteros y arquitectos dedicaron su vida a levantar Notre Dame. Lo que parecía imposible, cúpulas que desafiaban la gravedad, muros tan altos como árboles, ventanales gigantes, se hizo realidad gracias a innovaciones como los arbotantes, que permitían al edificio sostenerse sin necesidad de gruesas paredes interiores. La catedral fue un experimento de fe, de arte, y de ingeniería. Y lo mejor, funcionó. 2. Gárgolas. Los guardianes de piedra. Uno de los aspectos más fascinantes de Notre Dame es su decoración escultórica. Especialmente sus famosas gárgolas y quimeras. Estas figuras, tan grotescas como enigmáticas, observan París desde las alturas. Pero, ¿qué hacen ahí? Las gárgolas tienen una función práctica, canalizan el agua de lluvia lejos de los muros. Pero no todas lo hacen. Algunas no son conductos. Son quimeras, adornos sin función hidráulica. Y es ahí donde surge el misterio. ¿Por qué estas figuras monstruosas? Algunos dicen que representan al mal contenido por la Iglesia. Otros creen que son símbolos de los miedos medievales, demonios, brujas, bestias, todo aquello que la fe debía dominar. También se cree que servían como recordatorio a los fieles, el pecado y el castigo siempre están cerca, incluso en lo más sagrado. Estas criaturas de piedra, inmóviles pero vigilantes, nos cuentan una historia sin palabras. Una historia sobre el bien y el mal, y el eterno combate entre ambos. 3. Una Biblia para analfabetos. Leer sin saber leer. En la Edad Media, la mayoría de la población no sabía leer. Pero la Iglesia encontró una forma magistral de enseñar su doctrina, el arte visual. Notre Dame fue concebida como una Biblia de piedra. Cada escultura, cada relieve, cada vidriera,
representa un fragmento de la historia sagrada. En sus portales están esculpidas escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, el juicio final, la vida de los santos, y los pecados capitales. Todo está ahí, al alcance de la mirada. Entrar en Notre Dame era como leer un libro, sin necesidad de palabras. Era una catequesis permanente. Y una demostración de poder. La Iglesia no solo guiaba la fe, también educaba la mirada. 4. El lenguaje secreto de la luz. Pero la enseñanza no era solo visual, también era lumínica. La orientación de Notre Dame está cuidadosamente alineada con los ciclos del Sol. Cada año, durante los equinoccios, cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo, la luz entra de manera especial por los vitrales del rosetón occidental. No es casualidad, es un mensaje codificado. Los equinoccios marcaban el equilibrio del cosmos. Para los constructores medievales, el orden divino se expresaba a través del movimiento de los astros. La catedral se convierte entonces en un observatorio espiritual. La luz, al tocar ciertas partes del altar o del suelo, indica momentos del calendario litúrgico. 5. La geometría del alma. Notre Dame no fue construida al azar. Cada proporción responde a principios de geometría sagrada. El uso del número 3, la Trinidad, del número 7, los sacramentos, y del 12, los apóstoles, está presente en sus dimensiones, sus columnas, sus vitrales. El plano en cruz latina, la orientación este-oeste, la simetría de los portales, todo obedece a un simbolismo profundo. La belleza no era un lujo, era una forma de verdad. Los arquitectos medievales creían que un edificio bello acercaba al alma a Dios. Y por eso, Notre Dame no solo se ve, se siente. Su proporción armoniosa genera una emoción que no se puede explicar con palabras, solo con silencio. 6. Notre Dame en el fuego. El 15 de abril de 2019, el mundo contuvo la respiración. Un incendio se desató en el techo de Notre Dame. Las llamas devoraron la aguja central y parte de la estructura superior. Por un momento, parecía que el tiempo había alcanzado finalmente a la catedral. Pero no fue así. La piedra resistió. Los bomberos, con valentía y precisión, salvaron las torres, el órgano, los rosetones. El mundo entero lloró, y luego se unió para reconstruir. Hoy, mientras continúa su restauración, Notre Dame nos recuerda que incluso lo más eterno puede caer. Pero también, que puede renacer. 7. El enigma de la aguja perdida. La aguja que colapsó durante el incendio no era original del siglo XII. Fue añadida en el siglo XIX por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, quien lideró una restauración profunda del templo, después de siglos de abandono. Viollet-le-Duc no solo restauró, reinterpretó. Añadió nuevas esculturas, entre ellas una curiosa figura de sí mismo como uno de los apóstoles. Su aguja se convirtió en un ícono, y su visión romántica de lo medieval, en una nueva forma de leer el pasado. La nueva aguja, actualmente en construcción, busca ser fiel a la visión de Viollet-le-Duc, y también al espíritu de la catedral, mirar al futuro sin perder el alma del pasado. 8. Notre Dame y la alquimia, símbolos ocultos. Algunos investigadores han sugerido que Notre Dame es más que una catedral cristiana, es un templo de conocimiento. Según esta visión, muchos símbolos ocultos en su arquitectura tendrían raíces en la alquimia, la astrología y la filosofía hermética. Desde la disposición de las figuras en los portales, hasta ciertos signos tallados en la piedra, hay quienes afirman que Notre Dame fue construida también como un mapa espiritual, un camino de iniciación para quien supiera interpretarlo. ¿Verdad o mito? Lo cierto es que la catedral ha inspirado a místicos, esoteristas y escritores durante siglos. Entre ellos, un tal Víctor Hugo.
9. El mito eterno de Quasimodo. En 1831, Víctor Hugo publica Nuestra Señora de París, una novela que rescató la Catedral del Olvido. En ese entonces, Notre Dame estaba en ruinas. Nadie hablaba de ella. Pero gracias a la historia del jorobado Quasimodo y la gitana Esmeralda, el templo volvió a la vida en la imaginación colectiva. La novela impulsó una oleada de romanticismo medieval. Y más que eso, generó un movimiento ciudadano que exigió la restauración de la catedral. Gracias a Quasimodo, Notre Dame volvió a ser el corazón de París. Y así, una historia de ficción ayudó a salvar una realidad de piedra. 10. Notre Dame, más allá de París. Notre Dame no es solo de París. Es del mundo. Es de la historia. Y es del espíritu humano. Hoy, millones esperan el día en que sus puertas se abran nuevamente al público. No solo para admirar su belleza, sino para reencontrarse con algo más profundo, una conexión con el pasado, una contemplación del misterio, una sensación de pertenecer a algo más grande. Porque Notre Dame no es solo una catedral. Es un espejo. Y cuando nos reflejamos en ella, vemos lo que fuimos, y lo que todavía podemos ser. Catedral de Colonia, más de 600 años para completarla, aún conservando los planos originales. ¿Obsesión o inspiración divina? En el corazón de Alemania, junto al río Rin, se alza una silueta gótica que parece desafiar las leyes del tiempo y la paciencia humana, la Catedral de Colonia. No es solo una de las iglesias más altas del mundo, es también una de las más persistentes. Su construcción comenzó en 1248, impulsada por un sueño ambicioso, crear un templo digno de albergar las reliquias de los Reyes Magos. La ciudad quería una catedral que rivalizara con las grandes iglesias francesas, y para lograrlo, se trazó un proyecto colosal. Tan colosal, que tardaría más de 6 siglos en completarse. Durante siglos, el esqueleto de la catedral se mantuvo como un monumento inconcluso, con grúas de madera que quedaron detenidas en el tiempo, como si esperaran el regreso de los obreros que nunca llegaron. Las guerras, las crisis, las dudas y los cambios de época fueron postergando el sueño. Pero lo increíble es esto. Cuando en el siglo XIX, Alemania decidió finalmente terminar la catedral, los arquitectos desempolvaron los planos originales, y los siguieron al pie de la letra. Más de 600 años después, se respetó la visión inicial con una fidelidad casi sagrada. Como si la piedra misma hubiese estado esperando su momento. ¿Fue una obsesión nacional? ¿Una promesa incumplida que debía saldarse? ¿O algo más profundo, una inspiración divina que atravesó generaciones? La Catedral de Colonia no solo es una proeza arquitectónica. Es un testimonio de fe, de terquedad, de memoria. Un recordatorio de que hay sueños que tardan siglos en cumplirse. La Sagrada Familia. Barcelona. Gaudí y su visión casi mística de la creación. ¿Por qué se dice que fue inspirado directamente por Dios? La Sagrada Familia. Es arquitectura como acto de fe. En el corazón de Barcelona, se alza un bosque de piedra, un templo aún inacabado, una sinfonía de torres, que parecen brotar de la tierra y alzarse hacia el cielo como oraciones congeladas. Es la Sagrada Familia, la obra más ambiciosa y más sagrada de Antoni Gaudí. Y más que un edificio, es una experiencia espiritual tallada en piedra. Su construcción comenzó en 1882. Al principio, era un proyecto neogótico. Más modesto, casi académico. Pero un año después, Gaudí tomó las riendas. Y todo cambió. Gaudí, arquitecto de Dios. Antoni Gaudí no era simplemente un arquitecto.
Era un hombre profundamente religioso, con una visión del mundo donde la fe, la naturaleza y la belleza eran expresiones de lo divino. Para él, la arquitectura no debía imponerse a la creación, debía aprender de ella. Y así, transformó el proyecto de la Sagrada Familia en su misión vital. Dejó todos sus otros encargos para dedicarse exclusivamente al templo. No solo lo diseñaba, lo vivía. Dormía en el taller, recorría las obras a pie descalzo, y meditaba horas enteras contemplando la luz y la piedra. Gaudí no buscaba fama. Ni siquiera buscaba terminarla. Lo dijo con humildad y convicción. Mi cliente no tiene prisa. Ese cliente era Dios. Inspiración divina. Muchos se preguntan, ¿por qué se dice que Gaudí fue inspirado por Dios? La respuesta está en cómo entendía su arte. Gaudí afirmaba que no inventaba nada. Observaba la naturaleza, árboles, huesos, panales, montañas y tomaba de ella las formas que luego traducía en arquitectura. Decía que la naturaleza era la obra perfecta de Dios, y su deber como arquitecto era continuarla. Para él, cada curva, cada columna inclinada, cada juego de luces, tenía un sentido espiritual. La estructura misma debía contar una historia bíblica. No con palabras, sino con geometría, con volúmenes, con luz. La Sagrada Familia no es una iglesia con decoraciones religiosas, es una catequesis completa esculpida en piedra. Un templo vivo. La planta de la Sagrada Familia está inspirada en una cruz latina. Pero al entrar, no parece una iglesia tradicional. Es un bosque. Las columnas no son simples soportes. Son troncos. Ramifican hacia el techo como árboles, creando una bóveda que recuerda al dosel de un bosque sagrado. La luz se filtra desde lo alto en tonos cálidos y fríos, como si el sol jugara entre hojas. Todo está vivo. Para Gaudí, un templo debía ser un lugar donde el alma se encontrara con lo eterno. Y la eternidad no es rígida, ni estática. Es orgánica. Es misterio en movimiento. El simbolismo sagrado. La Sagrada Familia está llena de símbolos, muchos visibles, otros casi ocultos. 3 fachadas representan momentos clave de la vida de Cristo: la Natividad, la Pasión y la Gloria. Cada una tiene un estilo propio, casi como 3 evangelios tallados en piedra. La fachada de la Natividad es exuberante, llena de vida, con animales, plantas, ángeles y escenas llenas de ternura. Representa el inicio, la esperanza, la luz que nace. La fachada de la Pasión, en cambio, es dura, austera, casi brutalista. Las esculturas de Josep María Subirats cortan la piedra con ángulos afilados, sin ornamento, sin consuelo. Representan el dolor, el sacrificio, el silencio de Dios. Y la aún inconclusa fachada de la Gloria, cuando esté terminada, representará el juicio final, la resurrección y la vida eterna. Será la entrada principal, pero también, la más enigmática. En total, el templo tendrá 18 torres, 12 por los apóstoles, 4 por los evangelistas, una para la Virgen María y la más alta para Cristo, con 172 metros de altura. Será la iglesia más alta del mundo, pero aún así, Gaudí dejó claro que no debía superar la altura del monte Montjuïc. Porque ningún hombre, ni siquiera un arquitecto, debía elevarse por encima de la creación divina. Fe más allá del tiempo. Cuando Gaudí murió trágicamente en 1926, atropellado por un tranvía, solo una pequeña parte de la Sagrada Familia estaba construida. Algunos lo consideraron un loco. Otros, un genio incomprendido. Hoy, es reconocido como uno de los arquitectos más revolucionarios de la historia.
Tras su muerte, las guerras, las crisis económicas y los debates arquitectónicos frenaron el avance del templo. Durante la Guerra Civil Española, planos, maquetas y talleres fueron destruidos. Parecía el fin. Pero la fe y el legado de Gaudí resistieron. Gracias a los estudiosos, artesanos, ingenieros y creyentes que retomaron su obra, el templo siguió creciendo, piedra a piedra. Cada generación ha aportado su parte. Algunos con herramientas de mano, otros con inteligencia artificial y tecnologías 3D. Es un edificio medieval que se construye con herramientas del siglo XXI. Y eso es parte de su misterio. La Sagrada Familia es un templo del pasado, del presente y del futuro. Un templo para el alma moderna. A medida que se acerca su posible finalización, prevista simbólicamente para el centenario de la muerte de Gaudí, en 2026, la Sagrada Familia sigue generando preguntas. ¿Cómo algo tan complejo, tan lleno de detalles, puede ser comprendido por una sola mente? ¿De dónde sacó Gaudí su visión? ¿Es acaso el arte una forma de oración? Más que respuestas, la Sagrada Familia ofrece una experiencia. Una experiencia que transforma al visitante, creyente o no. Porque ante su escala, su simbolismo y su belleza, uno no puede evitar sentirse parte de algo mayor. Conclusión: arquitectura como mística. La Sagrada Familia no es solo una iglesia. Es un acto de fe hecho piedra. Una oración sin palabras. Un diálogo entre Dios y el hombre, donde el arquitecto fue el traductor. Gaudí no buscaba terminar su obra. Buscaba inspirar. Y lo logró. Hoy, la Sagrada Familia se eleva como una pregunta abierta. ¿Qué puede construir el ser humano cuando trabaja con humildad, con paciencia y con fe? Y prepárate, porque te contaré de una iglesia, que fue construida no precisamente para adorar a Dios, sino para contener al mal. En el mundo existen templos para todas las religiones. Algunos buscan la paz. Otros, la redención. La mayoría fueron levantados para conectar con lo divino. Pero existe una iglesia, una que parece susurrar en vez de cantar, observar en vez de proteger, que según antiguas leyendas fue construida no para adorar a Dios, sino para contener al mal. Su nombre: la iglesia de San Jorge en Luková, un pequeño pueblo olvidado en la República Checa. Un lugar que casi nadie visita, y que nadie olvida. Un pueblo abandonado, una iglesia que respira. Luková es poco más que un punto en el mapa. Rodeado de campos, árboles grises y caminos de tierra, parece suspendido en el tiempo. Hoy, apenas quedan unas cuantas casas habitadas. Pero en el centro del pueblo, se mantiene en pie una iglesia de fachada blanca, techo rojizo, y una torre que parece mirar el cielo con desconfianza. Desde fuera, San Jorge parece una iglesia común. Pero al cruzar su umbral, algo cambia. El silencio. Un frío extraño. Y las figuras. Más de una docena de siluetas fantasmales sentadas en los bancos. Cubiertas por mantos blancos. Algunas rezan. Otras inclinan la cabeza. Y otras más, parecen observar. Pero no son personas. Ni estatuas. Son esculturas huecas, hechas de yeso, creadas por el artista Jacques Vadrava en 2012 para representar las almas perdidas del pueblo. Una instalación artística, dicen. Una forma de salvar la iglesia del abandono, afirman. Una intervención contemporánea, o una advertencia. Una historia que se niega a morir. La historia oficial dice que la iglesia fue construida en el siglo XIV.
pero desde sus inicios, arrastró una serie de eventos extraños, incendios repentinos, colapsos estructurales sin causa aparente, muertes dentro del templo durante misas. Cada intento de reparación terminaba con nuevos incidentes. En 1968, durante un funeral, el techo colapsó de forma repentina, como si el lugar se negara a albergar la muerte. Nadie resultó herido, pero el hecho fue considerado una señal. El pueblo abandonó el templo. Y con él, parte de su historia. Desde entonces, nadie volvió a rezar dentro de San Jorge. Hasta que llegaron las figuras. La maldición según los ancianos. Los pocos ancianos que aún viven en Luková recuerdan historias que se contaban al calor de la estufa, cuando el viento golpeaba las ventanas y la oscuridad parecía más espesa. Decían que el templo fue levantado sobre una fosa pagana, donde se realizaban rituales ancestrales. Que los cimientos estaban marcados con símbolos extraños. Que cada piedra cargaba con los susurros de los condenados. Uno de ellos, un hombre llamado Josef Kral, decía que su bisabuelo fue uno de los albañiles originales. Y que antes de morir, repetía una frase una y otra vez. No pongas tus rodillas en la piedra sin rezar antes, o la piedra te recordará. La iglesia fue cerrada. Pero nunca vacía. El día que regresaron los rezos. En 2012, el artista checo Jake Vadrava propuso una idea insólita: poblar la iglesia con figuras fantasmales como símbolo del alma de Luková, atrapada entre el olvido y la memoria. Pensaban que sería arte. Una curiosidad para turistas. Pero algo inesperado ocurrió. Desde la instalación de las figuras, la actividad en el templo comenzó a cambiar. Los visitantes reportaban sentir presencias, escuchar pasos detrás de ellos, o notar que las figuras se movían entre visita y visita. Algunos afirmaban que sus cámaras se apagaban solas. Otros escuchaban cánticos, lejanos, en latín. Uno de los cuidadores, Petr Blaek, lo dijo claramente en una entrevista. Estas figuras no son solo yeso. Son la forma que encontró el lugar para que volvamos a rezar. ¿Una prisión sagrada? Aquí es donde nace la teoría más inquietante. Algunos historiadores locales proponen que San Jorge no fue construido para venerar a Dios, sino para sellar algo. Una energía. Una presencia. Una maldición antigua, anclada en el terreno desde tiempos remotos. ¿Y si la iglesia no colapsaba por accidente, sino como un síntoma? ¿Y si las figuras no fueran decoración, sino guardianes silenciosos? Según esta teoría, las esculturas no representan a los antiguos fieles, sino a los vigías. Formas humanas que deben mantenerse allí para evitar que el mal se libere. Como si su rezo constante, su presencia perpetua, mantuviera al lugar en equilibrio. Lo que ocurrió una noche de invierno. En enero de 2015, una fuerte tormenta azotó la región. Durante la madrugada, un rayo cayó sobre la torre del campanario. El sonido retumbó por kilómetros. Cuando los cuidadores llegaron por la mañana, encontraron algo desconcertante: una de las figuras ya no estaba en su lugar. Ningún rastro de vandalismo. Ninguna puerta forzada. Solo un banco vacío, y marcas de ceniza en el suelo. La figura apareció días después, en una esquina donde nunca había estado. Con las manos juntas. Como si hubiera cambiado de posición sola. Desde entonces, la historia de la iglesia volvió a circular. Turistas, curiosos y estudiosos llegan de todo el mundo. Algunos para experimentar el misterio. Otros, para intentar resolverlo. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Podemos quedarnos con la versión racional.
Un artista rescató un templo abandonado, y lo convirtió en arte vivo. Las figuras nos conmueven porque reflejan nuestra necesidad de creer. Los rumores son producto de la sugestión. El frío, de la piedra antigua. Los susurros del viento. O podemos aceptar que hay lugares donde lo sagrado y lo profano se rozan. Donde la fe no solo construye, sella. Tal vez la iglesia de San Jorge en Lukova no sea un templo común. Tal vez fue erigida como un faro que no guía, sino que vigila. Tal vez Gaudí tenía razón, la arquitectura es el orden del alma. Y a veces, el alma necesita muros para contener lo que no puede entender. Capítulo 4. Aquí te traigo 3 de los verdaderos propósitos de las iglesias. Hay muchos propósitos, pero te cuento los más relevantes. Propósito número 1. ¿Por qué se construyeron tan altas? ¿Por qué tanto vidrio de colores? ¿Por qué convertir piedra en poesía? Aquí te lo contaré. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado elevar sus ojos al cielo. Pero con las iglesias, no solo miró hacia arriba, construyó hacia arriba. Las grandes catedrales góticas, las basílicas románicas, los templos barrocos, todos comparten un impulso común, alzar el alma hacia lo divino. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta obsesión por tocar el cielo? Altura, la arquitectura del asombro. En un mundo sin rascacielos, sin torres de comunicación, sin estructuras modernas, las catedrales eran, literalmente, los edificios más altos jamás vistos por los ojos humanos. Entrar a una de estas iglesias era enfrentarse a lo imposible. Columnas que se perdían en la sombra. Bóvedas que flotaban sobre la cabeza como si desafiaran la gravedad. Cúpulas que abrían el espacio y lo multiplicaban. La altura no era un capricho. Era un lenguaje. Un lenguaje visual para decir, aquí, en este lugar, lo humano se encuentra con lo divino. Cuanto más alta la iglesia, más cerca del cielo. Cuanto más elevado el templo, más pequeño el hombre, y más presente Dios. La luz como símbolo sagrado. Pero si la piedra era la estructura, la luz era el mensaje. Los vitrales no eran solo decorativos. Eran Biblias de colores, diseñadas para enseñar a través de la luz lo que no se podía leer con palabras. Santos, mártires, ángeles, milagros. Cada vidrio narraba una historia, cada fragmento capturaba una enseñanza. Y lo más importante, no solo mostraban, transformaban. La luz que entraba por los vitrales no era luz común. Era luz filtrada, purificada, convertida en símbolo. Cuando el sol atravesaba los cristales y teñía los muros con rojo, azul y dorado, los fieles sentían que el cielo descendía. La luz misma se volvía sagrada. No es casualidad que muchas iglesias estén orientadas de manera precisa, para que el sol entre en momentos exactos, el equinoccio, la Pascua, el nacimiento de algún santo. La luz se volvía presencia divina. No eran solo templos, eran experiencias. Todo en una iglesia antigua estaba pensado para crear una experiencia espiritual total. La música, eco envolvente de los coros, se ascendía como incienso invisible. El incienso real llenaba el aire de misterio. Los frescos, las esculturas, los retablos, todo narraba la historia de la salvación. El templo era una catequesis multisensorial. Pero también era un umbral. Cruzarlo significaba dejar atrás el mundo ordinario. Pasar del ruido al silencio. De la piedra a la luz. Del yo al eterno. Altura, luz, silencio, el trío sagrado. Cuando se combinan estos 3 elementos, altura, luz y silencio,
la iglesia se convierte en un espacio que no se puede explicar solo con lógica. Hay que sentirlo. Por eso, incluso hoy, personas de todas las creencias o sin fe entran a estos lugares y se emocionan sin saber por qué. Porque fueron diseñados no solo para la fe, sino para el alma humana. Una arquitectura capaz de comunicar lo inefable. Una experiencia que no impone, sino que invita. Y entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la Iglesia? Más allá de su función litúrgica. Más allá de la fe. El verdadero propósito de una iglesia es recordar que hay algo más. Que no todo está aquí abajo. Que lo invisible también existe. Que la belleza, el silencio, la altura y la luz no son lujos, sino necesidades del espíritu. Las iglesias no se construyeron tan altas para mostrar poder. Se construyeron altas para que el alma no se olvide de mirar hacia arriba. Propósito número 2. La iglesia como ciudad. Dentro de la ciudad. ¿Y si te dijera que las grandes catedrales medievales no eran solo templos de oración, sino los cerebros secretos de toda una ciudad? Cuando pensamos en una iglesia, imaginamos un espacio sagrado, misas, rezos, incienso flotando en el aire. Pero durante siglos, las iglesias fueron mucho más que eso. Eran fortalezas del poder. Centros de control. Pulmones de la vida social. Y algunas, incluso, escondían pasadizos, cofres secretos y decisiones que cambiaron el destino de reinos enteros. El misterio del mapa oculto. En 1889, un restaurador que trabajaba en la Catedral de Chartres en Francia hizo un descubrimiento curioso. Al retirar una losa rota del piso del crucero, encontró un patrón tallado en la piedra. No era una simple marca de constructor. Era un símbolo complejo, una especie de diagrama circular. Durante décadas se creyó que era solo decoración. Pero en 1971, un historiador descubrió que ese patrón coincidía con la disposición de las calles medievales de Chartres, pero desde el siglo XIII. ¿Cómo era posible que la catedral, construida antes de que existiera el trazado urbano moderno, ya reflejara en su piso el plano de la ciudad futura? La respuesta estaba allí, enterrada entre vitrales y columnas. La iglesia como motor del mundo. Para entender el misterio del mapa oculto, primero hay que comprender que la iglesia, en la Edad Media, no era un edificio más. Era el centro de gravedad. Los mercados más importantes se instalaban en las plazas frente a ella. Las casas más caras se construían cerca de sus muros. Los nacimientos, matrimonios y muertes se registraban en sus archivos. Y las decisiones más importantes de la ciudad, incluidas guerras, pactos y castigos, muchas veces se discutían en sus claustros. El obispo no solo era un hombre de fe. En muchos casos, era también el señor feudal. Controlaba tierras, cobraba impuestos, nombraba jueces. La catedral no solo elevaba rezos, movía ejércitos. Y todo esto, muchas veces, sin que el pueblo lo notara del todo. Pasadizos y criptas, los nervios ocultos. En algunas iglesias, como la Basílica de San Marcos en Venecia o la Catedral de Toledo en España, existen niveles subterráneos conectados por túneles secretos. Algunos llevaban al palacio del obispo. Otros, a cámaras donde se custodiaban documentos, tesoros, armas. En tiempos de invasión, eran rutas de escape. En tiempos de conspiración, de acceso exclusivo. ¿Y si debajo de la oración, había estrategia? ¿Y si, mientras arriba se rezaba el Padre Nuestro, abajo se firmaban alianzas, se ocultaban enemigos, se protegía oro? La iglesia era un edificio de doble lectura. Arriba, lo sagrado. Abajo, lo político,
lo económico, lo real. El reloj de la ciudad, más allá de las campanas. Las iglesias marcaban el tiempo. Literalmente. Eran los relojes vivos de la ciudad. Las campanas sonaban no solo para las misas, sino para regular la jornada laboral, advertir incendios, anunciar castigos, convocar reuniones del consejo. En muchos sentidos, la iglesia era el corazón que latía, y que todos escuchaban. Pero ese poder no era casual. Era cuidadosamente planeado. La arquitectura de las iglesias no solo apuntaba al cielo. También controlaba la tierra. Las puertas principales solían mirar al este, el amanecer, el renacimiento, el orden divino, y a menudo alineaban con ejes de calles, plazas o rutas comerciales. Las catedrales organizaban el territorio. Eran el centro geométrico y simbólico del poder. El coro como parlamento oculto. Dentro de las iglesias, especialmente en las grandes catedrales, había un espacio clave, el coro. En apariencia, reservado al canto litúrgico. Pero en muchas ciudades, ese mismo espacio fue utilizado como lugar de reunión para nobles, obispos, comerciantes poderosos. Se discutían impuestos. Se negociaban indulgencias. Se sellaban alianzas. Y muchas veces, la voz del pueblo se quedaba fuera, detrás de los canceles de hierro que separaban el espacio sagrado del resto del templo. La iglesia hablaba con Dios. Pero también hablaba por el poder. El misterio revelado, el plano secreto de la ciudad. Volvamos a Chartres. Al patrón encontrado bajo el suelo. ¿Cómo podía la catedral reflejar el mapa de una ciudad aún no construida? La respuesta, según estudios posteriores, está en la influencia de la iglesia en el trazado urbano medieval. No es que el mapa imitara la ciudad. Es que la ciudad se construyó en torno al mapa. Las iglesias dictaban cómo crecería el pueblo. Dónde estarían los mercados, las fuentes, las murallas. En otras palabras, la iglesia era el plano. El símbolo hallado no era un misterio esotérico, sino un modelo urbano en clave sagrada. Una visión de la ciudad como reflejo del orden divino. El templo no solo se erigía en el centro, diseñaba el centro. La iglesia, un espejo del cielo en la tierra. Todo tenía un orden. Las iglesias no solo mostraban el cosmos, lo organizaban. No eran solo lugares para rezar. Eran ciudades condensadas. Lugares donde se concentraba el poder, la sabiduría, el arte, la ley, el temor y también la esperanza. Y ese era el gran secreto. Durante siglos, las catedrales escondieron su verdadero rol detrás de vitrales y campanas. Mientras el pueblo se arrodillaba, el poder tomaba decisiones desde los altares. Mientras se adoraba a los santos, los obispos tejían redes económicas, alianzas políticas, estructuras de dominio. Pero también se protegía el saber. Se iluminaban conciencias. Se impulsaba la ciencia, la música, la arquitectura, la medicina. Porque al final, la iglesia no fue solo el alma de la ciudad, fue también su cerebro. Propósito número 3. El enigma del número sagrado. ¿Por qué tantas iglesias parecen seguir una lógica secreta? ¿Qué oculta su simetría, su proporción, sus medidas repetidas? ¿Casualidad o mensaje cifrado? Aquí te lo contaré. Desde hace siglos, peregrinos, arquitectos y curiosos caminan entre los muros de las grandes catedrales preguntándose lo mismo. ¿Por qué tantas de ellas parecen construidas según un patrón invisible? A simple vista, todo parece armonía, columnas alineadas, ventanas perfectamente distribuidas,
escaleras que suben con ritmo casi musical. Pero cuando se empieza a medir, algo inquietante surge. Un número que se repite demasiado. En Notre Dame de París, el número 7 se repite en campanarios, rosetones y capillas laterales. En la Catedral de Chartres, el 3, símbolo de la Trinidad, aparece en puertas, grupos de columnas, ángulos. Y en la Sagrada Familia de Barcelona, el 33, Edad de Cristo al morir, se está en los metros de altura de varias torres, y en el misterioso cuadrado mágico que hay sobre la Pasión. ¿Coincidencias? No según los arquitectos de la Edad Media. Para ellos, la geometría no era matemática, era teología pura. La geometría de Dios. En la Edad Media, se creía que Dios había creado el universo con número, peso y medida. La geometría era el lenguaje de la creación. Y la catedral, su traducción arquitectónica. Cada número tenía un significado. El 1 era la unidad divina. El 3, la Trinidad. El 4, los evangelistas, los elementos, los puntos cardinales. El 12, los apóstoles, los meses, los signos del zodiaco. Por eso muchas iglesias tienen 12 columnas sosteniendo el altar. 3 puertas, en la fachada. 4 brazos, en forma de cruz. 7 campanas, 24 capillas, 33 escalones. No se trataba de adornos. Cada número era un símbolo vivo. Un intento de ordenar el caos del mundo desde la lógica del cielo. El círculo, el cuadrado y la cruz. Los planos de muchas iglesias medievales pueden reducirse a 3 figuras. El círculo, sin principio ni fin, representaba a Dios. El cuadrado, la tierra, lo estable. Y la cruz, el puente entre ambos. Muchos arquitectos trazaban primero un círculo perfecto para determinar el corazón de la iglesia. Luego lo dividían en secciones exactas, siguiendo relaciones armónicas, el número áureo, la proporción 1, 2, 3, 5, 5, 8. Estas proporciones no solo eran bellas. Se creía que generaban resonancia espiritual. Que entrar a un espacio, correctamente proporcionado, alineaba el cuerpo y el alma con el universo. El misterio del laberinto de Chartres. Uno de los símbolos más enigmáticos es el laberinto en el suelo de la Catedral de Chartres. No es un simple dibujo. Es un recorrido de más de 250 metros, enrollado en un círculo perfecto, que termina en el centro del templo. No tiene bifurcaciones ni trampas. Solo un camino, largo y único. Durante siglos se usó como sustituto del peregrinaje a Tierra Santa. Pero algunos creen que era mucho más, un ritual de transformación. Una representación de la vida, del alma atravesando pruebas hasta alcanzar la iluminación. Y lo más extraño, si se superpone el laberinto con el plano general de la catedral, coincide con los ejes de las bóvedas, las proporciones de las torres y hasta con la dirección del solsticio. ¿Una coincidencia más? Constructores del secreto. Muchos de los arquitectos que diseñaron estas iglesias no eran simplemente albañiles. Eran sabios iniciados en geometría, astronomía y simbología cristiana. Los llamaban magistri lapidem. Maestros de la piedra. Y algunos creen que muchos de ellos estaban vinculados a órdenes como los templarios o los masones primitivos. No dejaban planos en papel. Lo codificaban todo en piedra. Una flor de 5 pétalos podía indicar una proporción áurea. Un capitel torcido, un error a propósito para no robarle la perfección a Dios. La iglesia hablaba. Pero no con palabras. Hablaba con números.
Con figuras. Con luz. La luz como medida del tiempo. Muchas iglesias no solo estaban diseñadas para ser vistas. Estaban diseñadas para recibir la luz en momentos exactos. En ciertos equinoccios, la luz entra por un vitral específico y baña el altar mayor, como en la iglesia de San Miniato en Florencia. En otras, como en la Catedral de León, los rayos solares iluminan, en fechas clave, las imágenes que narran el ciclo litúrgico. La iglesia se convierte, así, en un calendario de luz. Un reloj solar espiritual que recuerda que el tiempo de Dios también es belleza matemática. ¿Y el misterio final? ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué tanta obsesión por el número, la proporción, la simetría? ¿Era fe? ¿Era ciencia? ¿Era control? La verdad es que, para los constructores medievales, no existía diferencia. No separaban lo divino de lo material. Lo sagrado de lo geométrico. Construir una iglesia no era un acto técnico. Era un acto litúrgico. Y por eso, hasta hoy, sentimos algo especial al entrar a esos espacios. Porque su belleza no es solo visual. Es una armonía silenciosa que resuena con nuestra naturaleza más profunda. Final, cuando el número se vuelve alma. El gran secreto de las iglesias no está en sus vitrales, ni en sus altares dorados. Está en lo invisible. En la inteligencia oculta en cada medida. En la belleza exacta que, sin darnos cuenta, nos eleva, nos conmueve, nos transforma. Porque en esos números repetidos, en esas figuras perfectas, no solo hay arquitectura. Hay oración convertida en forma. Hay alma convertida en piedra. Hay fe, convertida en proporción. Recapitulación. Cuando la piedra habla. Durante siglos, las iglesias más majestuosas del mundo han guardado sus secretos en silencio. Piedra sobre piedra, cifra sobre símbolo, luz filtrada en ángulos imposibles, como si sus constructores no quisieran solo alzar muros, sino tallar un mensaje eterno para los ojos que sepan mirar. Hoy, siglos después, aún estamos descifrando ese mensaje. Nos maravillamos con su altura, su arte, su fe esculpida. Pero lo más importante no está en el pasado, sino en lo que decidamos hacer con lo que aprendimos. ¿Qué nos dicen en realidad estas iglesias? Nos dicen que hubo un tiempo en que el ser humano quiso tocar el cielo. No por vanidad, sino por devoción. No para dominar, sino para comprender. No para dividir, sino para unir lo divino con lo humano. Nos dicen que cada piedra colocada tuvo un propósito. Cada número, una intención. Cada sombra, una verdad escondida a plena vista. Y nos recuerdan que la búsqueda de lo sagrado no es exclusiva de los templos. Es también un camino interior. Un laberinto como el de Sartre, donde cada paso nos acerca no a Dios, quizás, sino a nosotros mismos. ¿Y si esa es la verdadera catedral? Una que no se construye con mármol ni con vitrales, sino con preguntas. Con mirada atenta. Con voluntad de entender el símbolo detrás de lo visible. Porque tal vez la mayor lección de estas iglesias no sea arquitectónica, ni histórica, ni religiosa. Tal vez lo que intentan decirnos, es esto. Que hay más verdad en el misterio que en la certeza. Y que quien observa con humildad, puede llegar más lejos que quien impone con arrogancia. Aquí te dejo un consejo al final del camino. Que no temas cuestionar. Ni explorar. Ni asombrarte como un niño frente a una bóveda de 1000 colores. Porque las grandes respuestas no se nos imponen, se nos susurran. Y para escucharlas, hay que mirar más allá del muro. Más allá del mito. Más allá del dogma. Y empezar a ver con el alma. Quiero hacerte un llamado a la acción. Visita. Pregunta.
Compara. Investiga. Redescubre las iglesias que están frente a ti todos los días. No importa si eres creyente o no. El verdadero valor de estos templos no es solo religioso. Es humano. Universal. Atemporal. Porque nos cuentan quiénes fuimos, quiénes somos. Y quizás, quiénes aún podemos ser. Gracias por acompañarnos en este viaje. Por abrir tu mente a la historia, al arte, al misterio. Y sobre todo, gracias por no conformarte con lo evidente. Que este documental no sea un final, sino el primer paso de una búsqueda personal. Porque en algún rincón del mundo, una iglesia aún te espera. No para que creas, sino para que preguntes. Y quizás, para que descubras algo de ti tallado en piedra desde hace siglos. A veces olvidamos que estas construcciones no fueron hechas solo con piedra, ni con oro, sino con fe. Una fe tan profunda, que generaciones enteras entregaron sus vidas para construir algo que nunca llegarían a ver terminado. Porque ellos no construían para este mundo. Construían, para tocar el cielo. Si este vídeo te hizo ver las iglesias con otros ojos, imagina lo que descubrirás en el próximo episodio, donde exploraremos las 5 iglesias más misteriosas que han sido vinculadas con fenómenos paranormales. No olvides suscribirte porque esto recién comienza.